En medio del ruido de los flashes y el bullicio de los reporteros, una figura conocida emergió del lugar con pasos apresurados. Maasine, una de las actrices más comentadas del momento, fue captada en un instante de evidente fragilidad emocional. Las cámaras, siempre atentas a cada movimiento de las celebridades, no tardaron en registrar el momento exacto en que se desbordaron sus lágrimas. Aquella noche no era como cualquier otra. Los gestos tensos y la mirada perdida de la actriz hablaban por sí solos. Visiblemente afectada, Maasine se dirigió directamente a su vehículo, sin pronunciar palabra. Su rostro, parcialmente cubierto por unas gafas oscuras, no lograba ocultar el brillo de sus ojos enrojecidos. El silencio se volvió protagonista cuando su representante, que la acompañaba de cerca, esquivó todas las preguntas de los reporteros. A pesar de los intentos por obtener una declaración, ni una sola palabra fue pronunciada. Solo el ruido de la puerta del coche cerrándose marcó el final de aquella tensa escena. Una salida abrupta, sin respuestas, pero con muchas emociones a flor de piel. Las imágenes del suceso no tardaron en difundirse como pólvora a través de redes sociales. En cuestión de minutos, miles de usuarios compartieron el vídeo en sus historias y publicaciones. Los comentarios se dividieron entre la preocupación, la empatía y la especulación. Muchos seguidores no dudaron en enviar mensajes de aliento y solidaridad, mostrando su apoyo incondicional a la actriz. Otros, en cambio, comenzaron a tejer teorías sobre lo que podría haber motivado este desborde emocional. Lo cierto es que las lágrimas no pasaron desapercibidas. Durante años, Maasine ha sido un rostro asociado al glamour, la fuerza y la seguridad en escena. Su trayectoria, marcada por actuaciones destacadas, la ha consolidado como una figura querida en el panorama artístico. Pero esta vez, la imagen mostraba una vulnerabilidad inusitada. No era un personaje el que lloraba frente a las cámaras, era ella, en su más pura humanidad. Una imagen que rompía con la fortaleza habitual que proyecta ante el público. Desde entonces, no ha emitido comunicado alguno. Su silencio ha incrementado la curiosidad del público y de los medios. Algunos programas de entretenimiento han dedicado secciones especiales intentando analizar su lenguaje corporal en esas imágenes. Los psicólogos invitados a plató se atreven a hablar de una posible crisis emocional o una situación de estrés acumulado. Pero todo sigue siendo conjetura. La única certeza es lo que las cámaras captaron: dolor. El entorno cercano de la actriz también ha optado por mantenerse al margen. Ningún amigo, colega ni familiar ha hecho declaraciones. Esa discreción solo ha alimentado más la intriga. Muchos se preguntan si detrás de esas lágrimas se oculta una situación personal delicada. O quizás una decepción profesional. Sea cual sea el motivo, el hermetismo se mantiene firme. La actriz parece haber levantado un muro protector entre ella y el mundo. A pesar del desconcierto, sus seguidores han demostrado una lealtad conmovedora. Numerosos mensajes con el hashtag #FuerzaMaasine se han esparcido por todas las plataformas digitales. Algunos han compartido fotos antiguas junto a la actriz en eventos, acompañadas de palabras de ánimo. Incluso se han formado pequeños grupos de apoyo en línea, esperando que ella sienta ese cariño. El público, más allá de la curiosidad, se ha volcado con afecto. En programas de televisión y portales de espectáculos, la noticia ha ocupado los titulares del día. ¿Qué le pasó a Maasine? Es una de las preguntas más repetidas. Los editores de revistas del corazón han colocado su imagen en portada, bajo titulares llamativos. Mientras tanto, se intensifican los intentos de conseguir alguna exclusiva que revele lo ocurrido. Pero hasta el momento, no hay más que imágenes. Hay quienes interpretan la escena como un acto de valentía. Mostrar dolor, especialmente siendo una figura pública, puede ser visto como una forma de sinceridad poco común. En una industria donde la imagen lo es todo, llorar frente a las cámaras rompe con los esquemas.
Quizás, dicen algunos, Mahasine estaba enviando un mensaje sin hablar. Uno que decía, también soy humana. Otros, sin embargo, creen que se trató de un mal momento simplemente captado por la prensa. Una coincidencia desafortunada, un instante privado que se volvió viral. Algunos colegas de profesión han salido a defenderla en redes, pidiendo respeto por su privacidad. Todos tenemos días malos, déjenla en paz, escribió una actriz compañera de reparto. La discusión sigue en el aire. Los fans esperan con ansiedad alguna señal directa de Mahasine. Una historia en Instagram, una publicación en X, un mensaje aunque sea corto. Pero su cuenta permanece inactiva desde hace días. Una ausencia que solo aumenta la tensión. Mientras tanto, el eco de sus lágrimas sigue resonando. Los psicólogos consultados por algunos medios destacan la importancia de no romantizar el sufrimiento de las figuras públicas. A veces olvidamos que son personas, dijeron. Y es cierto. Mahasine, que tantas veces ha hecho llorar con sus papeles, ahora llora en la vida real. Un contraste que conmueve. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su vida? ¿Un momento de quiebre que derivará en cambios importantes? Por ahora, nadie lo sabe. Pero las imágenes de aquella noche han quedado registradas en la memoria de muchos. No solo por la sorpresa, sino por lo que representan. Los fans, aunque inquietos, han optado por la empatía. Mensajes como tómate el tiempo que necesites, estamos contigo, o vuelve cuando estés lista abundan en los comentarios. Esa actitud solidaria parece ser la más sensata. Porque, al fin y al cabo, todos tenemos derecho a quebrarnos. Las redes, a pesar de su rapidez para viralizar momentos, también pueden convertirse en refugio. Y quizás Mahasine lo sepa. Aunque no hable aún, sabe que hay millones de personas que la esperan con los brazos abiertos. Un apoyo que atraviesa pantallas y fronteras. Mientras tanto, los medios seguirán atentos. Cualquier movimiento, palabra o publicación será analizada con lupa. Pero por ahora, lo único que hay es silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier declaración. El automóvil que la alejó de la escena aquella noche fue el símbolo de su retirada momentánea. Un adiós sin fecha, un paréntesis necesario. Las lágrimas ya quedaron atrás, pero la historia aún no ha terminado. Y así, en una noche cualquiera, Mahasine nos recordó que incluso las estrellas más brillantes pueden tener sombras. Que detrás del maquillaje y los focos, hay una mujer que también siente. Y que, a veces, lo único que se puede hacer, es llorar.